en este cable, las cosas al usarlas se descomponen. Y hay que tener un poquito de paciencia, comprobar previo a la inauguración de su servicio cotidiano. Las máquinas también requieren un poquito de atención. Esa ya es responsabilidad del Movimiento Podemos de aquí del estudio. Son las 6:55 minutos de la mañana. 6:55 minutos de la mañana. Bueno, nos había comprometido su gentil concurrencia para que habláramos de el tema del narcotráfico, prendido y aficionado a hacer subconvenios con tentadoras ofertas económicas para la economía de un pescador artesanal, un viaje de $70,000 en su pequeña embarcación llevando droga, pues debe ser altamente tentador, bien digo. Sin embargo, señoras y señores, hubo esta coincidencia. Así es la vida. Nos duele y nos avergüenza ser escenario una vez más de un crimen horroroso, donde parece que la cacería de estos criminales, de dos turistas argentinas en Montañita. Este es un sitio con una fama internacional impresionante. Todos los muchachos jóvenes que quieren darse unas vacaciones fantásticas por la gran cantidad de elementos que premian la presencia de embajadas de turistas jóvenes y de toda edad, hasta el balneario que nosotros le conocemos con el nombre de Montañita tradicionalmente, pues ya se ha dicho, corren riesgos permanentes. No es que ahora han aparecido estos asesinos de turistas. Ellos ya venían dejando una estela de crímenes que no han sido resueltos de lo que conocemos. Y ahora fueron las víctimas dos chicas argentinas. Han sido encontrados en la tarde o noche de esta víspera en sacos de yute. Las dos extranjeras que desaparecieron el 22 de febrero, dice la primera plana del diario El Universo, fueron encontradas sin vida y con seguros golpes en la cabeza. Los familiares de las turistas argentinas Marina Menegaso y María José Coni, de 21 y 22 años, muy jovencitas, mantuvieron con ellas el último contacto telefónico el 22 de febrero. Los familiares de las turistas argentinas Marina Menegaso y María José Coni, de 21 y 22 años, en su orden, mantuvieron con ellos el último contacto telefónico el 22 de febrero pasado. Supieron que estaban en este balneario de Santa Elena, que les habían robado su dinero y que intentarían llegar a Perú para tomar un vuelo ya reservado hacia Chile y de ahí salir en bus a su natal Mendoza. No supieron más de ellas. Las reportaron como desaparecidas, difundieron el caso en redes sociales, la policía las buscó y ayer se confirmó el deceso de ambas, víctimas de violencia. El señor ministro del Interior
que tenía con nosotros un compromiso de entrevista, pues se dedicó por entero, queremos entender, a liderar y por exigencia del señor presidente de la República y por la presión de la opinión pública ecuatoriana, avergonzada por este nuevo crimen, por este nuevo insuceso que desdibuja la imagen del balneario y de la sociedad ecuatoriana. El ministro José Serrano no asistirá a esta entrevista en Radio Democracia. Anoche nos mencionó una de sus colaboradoras. Hablan conmigo primero, por 2 ocasiones. Me preguntan el tema por el que yo le he invitado y era el motivo de la entrevista, y yo naturalmente le digo, pero yo voy a aprovechar también para averiguarle naturalmente cómo van las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos, de los criminales. Y entonces el periodista Gonzalo Ortiz está llegando ya a nuestros estudios. Muchas gracias y bienvenido. El doctor Norberto Emmerich, decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios, de nacionalidad argentina, también se encuentra ya entre nosotros. Pero sigo adelante, el ministro se ha excusado, no obstante estamos tratando de merecer el favor de conocer algunos datos adicionales que sean factibles hasta el final de nuestra emisión, que la despediremos a eso de las 10 de la mañana. Entonces hay tiempo para conocer últimas investigaciones y últimos resultados respecto a este crimen que nos convoca una vergüenza ajena, pero lamentablemente generalizada, porque ¿en dónde les mataron? En Ecuador. Qué grave daño, irrogan al país. ¿Y quiénes serán? ¿Bajo qué circunstancias? Pero bien denominado, y creo que así lo mencionó el propio ministro de Interior, o de Interiores, José Serrano, lo que se está protagonizando en este momento es una verdadera cacería de asesinos de estas 2 turistas en La Montañita o en Montañita. José Serrano ha dicho que presentaban traumas en la cabeza, sostuvo que no habrá descanso en la búsqueda de los responsables. Un cuerpo fue maniatado el jueves pasado en Montañita, pero entonces no se vinculó el caso al de las turistas. Ayer dieron con el otro cadáver en el mismo balneario, o sea, ya las ubicaron. Al uno el día jueves, me dicen aquí, sí. El cronista del Universo así lo puntualiza. Y ayer dieron con el otro cadáver en el mismo balneario. Ambos estaban en sacos y embalados. Irrita esto, ¿no? Uno no sabe con quién está francamente conviviendo en este país. La gente buena que hay en todas partes tiene que convivir con estas lacras. Nos duele muchísimo por las chicas y ojalá sirva de experiencia para también nuestras jóvenes. En ocasiones la aventura, las tentaciones del medio, y Montañita es un lugar muy atractivo, pero para extranjeros.
allí no hay límites de lo que yo conozco. Y si no hay límites, esta tiene que ser, este escenario turístico, entre comillas, tiene que ser monitoreado con élites policiales verdaderamente, porque acá pueden comparecer gente peligrosa. Doy a conocer a ustedes que habían planificado estas chicas llegar a su natal Mendoza, en Argentina, el pasado viernes, así lo habían definido o programado, el viernes 26 de febrero. Pero a 4 días del reencuentro con sus familiares, luego de 2 meses de viaje, estas chicas se van de Argentina a Chile. De ahí pasan al Perú. De ahí vienen al Ecuador. Se trata de Marina Menegaso, que ya lo dije, y María José Coni, de 21 y 22 años de edad. El lunes 22, el lunes anterior, mantuvieron con sus familiares el último contacto telefónico. Habían contado que les robaron en un hostal todo el dinero que tenían y que iban a viajar a Lima, Perú, pidiendo aventones para tomar un vuelo pagado con anticipación que las llevaría a Santiago de Chile, en donde finalmente abordarían un autobús hasta Mendoza. Y fue lo último que se supo de ellas. Incluso advirtieron a sus allegados que no tendrían señal de celular por varios días, en vista de que no llegaron el viernes a casa, y sin mantener ningún tipo de comunicación con ellas. El sábado los familiares iniciaron una campaña a través de las redes sociales para saber sobre su paradero o sus paraderos. Ese mismo día, antes de la medianoche, el ministro del Interior, José Serrano, anunció que se había activado un operativo de búsqueda. Sin embargo, 2 días antes, el jueves en la noche, sin imaginar que se trataba de una de ellas, comuneros de Montañita hallaron un cadáver en medio de matorrales a unos 100 metros de la playa. 100 metros de la playa. La víctima estaba embalada con cinta y metida en un saco. Ayer en la mañana, a unos 50 metros, encontraron el cuerpo de la otra argentina. Había un despacho de última hora del Ministerio del Interior, en el sentido de que se había ya localizado y capturado exactamente. Horas después, Serrano confirmó que los cadáveres pertenecían a Marina y María José. Ayer estaba el otro cuerpo a unos 50 metros de playa. Paola, hermana de Marina, confirmó por vía telefónica a este diario, al diario El Universo, que las autoridades les avisaron que encontraron sin vida a las 2 turistas argentinas. No dio más detalles ni confirmó si viajarán al Ecuador en los próximos días o en las próximas horas. El primer cuerpo permanecía en la morgue de la policía en Guayaquil, provincia del Guayas, donde fue llevado para conservarlo en uno de los frigoríficos, mientras que recién a las 16 horas de ayer realizaron el levantamiento del otro cadáver. El ministro José Serrano explicó que las víctimas presentaban traumas en la cabeza. No descansaremos hasta encontrar al cobarde o a los cobardes responsables de lo sucedido con las 2 chicas argentinas en Montañita, dijo. El presidente Correa envió consuelo a los deudos. La patria está de luto. ¿Quién puede hacer algo así? Encontraremos a los culpables, señaló el mandatario ecuatoriano. Bueno, ahí están las cosas. Lo dejamos así hasta que tengamos
algún tipo de opción con los medios de comunicación televisivos o radiofónicos en Buenos Aires, Argentina. Sí. Así son los argentinos. Y aquí hay uno de ellos. No, es una bromita, señor doctor Norberto. Muchas gracias y créame que esta coincidencia, me duele decirlo, nos hace sonrojar y lamentamos profundamente que estas cosas en un país de una sociedad muy sana, muy querida, se den. Ya veremos qué descubre el señor ministro Serrano. Está este momento dedicado a fondo y en forma exclusiva hasta seguramente darle el reporte al presidente de una eficiencia investigativa. Pero no por el apuro se puede caer en injusticia. Tenemos que cerciorarnos adecuadamente de lo que ha ocurrido. A 50 metros mataron a la una y a 100 metros de línea de playa a la otra. Qué pena. Aquí está nuestra policía con vestimenta adecuada, nuestro personal de criminalística realizando el levantamiento de los cadáveres, y hay unas fotografías, muy buena cobertura del diario El Universo. Veamos más tarde qué nos trae Expreso. Y bueno, sigamos con nuestra agenda de este día, lunes 29 de febrero del 2016. Usted podría ser tan generoso en ofrecernos la intervención inicial, porque así comenzó la jornada de réplica a las acciones también discutibles cumplidas por los militares en servicio pasivo. Ellos, como se conoce, abandonaron el colegio militar. El general Luis Garzón dijo lo que tenía que decir. El señor presidente replicó. También, en nuestro concepto, de manera muy equivocada. Se molestó muchísimo. El día sábado, ahí está, unas imágenes de Teleamazonas, sí. Estamos viendo a través de nuestro monitor interno. Y el día sábado, quien le relevó en la misión de dirigirse a título de informe a la colectividad ecuatoriana, presidió la sabatina o lideró la sabatina el señor vicepresidente Glass. Y él también, eso es lo que le pido que les haga escuchar a nuestros oyentes, lo que dijo el señor vicepresidente en la sabatina 464. Y que conste que Jorge Glass no es candidato a nada. Es un escrito de Roberto Aguilar. El problema es que no tenemos orden aquí. Caballeros, ¿con cuál comienzo? Bueno, buena parte de la sabatina. ¿Por dónde comienzo esta? Vamos con el señor vicepresidente. Vicepresidente, tenga la bondad. Una ceremonia militar llena de significado y que algunos de los de luto, que andan también con algunos de ellos con políticos, con politiqueros mejor dicho, pretendieron opacarla. Algunos malcriados que se levantaron, los que se levantaron son el viejo país, las viejas visiones, esas visiones retrógradas que no construyen patria. Algunos se resisten a entender que el Ecuador ya cambió, que hay un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de todos los ecuatorianos, que trabaja para todos los ecuatorianos,
para todos, para los trabajadores, para los productores, para los agricultores, para los floricultores, para los trabajadores eléctricos, los trabajadores del sector productivo, para los emprendedores, para los empresarios, para todos, para la tropa, para los oficiales, para todos. Todos tenemos derechos, todos tenemos oportunidades. Los que representan el viejo país, que se vayan nomás, compañeros y compañeras. Todos estamos con el presidente, con Rafael Correa Delgado, porque trabaja para todo su pueblo. Tengo la absoluta certeza que esas actitudes malcriadas no representan ni a la tropa ni a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, a las que todos respetamos y queremos mucho. En todo caso, los que representan el viejo país o están acomodados, verán ustedes algunos de esos de candidatos asambleístas en las próximas elecciones. Van a ver. Exa FM. Bueno, no quedó allí la cosa. Cronológicamente estoy dando a conocer lo que ocurrió entre el día sábado, desde el viernes prácticamente, sí, viernes, sábado y ayer domingo. Improvisó la Secretaría de Comunicación, por orden del mandatario, improvisaron una presentación a través de una red de medios que domina el gobierno y que es extensa. Allí el señor presidente dijo él mismo, con su propia voz, con su propia imaginación. El mandatario dijo textualmente, por 41 millones que se les retiró del ISPA, se está poniendo en peligro a la democracia. Añadió que les puede hacer mucho daño, que le pueden hacer mucho daño, pegarle un tiro, por ejemplo. Pero se necesita un verdadero régimen de seguridad social. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! El presidente Correa dijo que es absurdo que algunos militares que ganan bien reciban rancho. Y dijo que el ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a quien le despidió con un fraternal hasta siempre, le extendió la mano, el brazo, le dio una palmadita al general Garzón, después de lo que él finalmente lo dijo, y lo dijo en presencia del mandatario. Pero, señoras y señores, esto siguió de la siguiente manera. Es un poquito amplio, yo pedí que sea así. Y entonces, para que se den cuenta y nuestros invitados puedan hacer los correspondientes análisis, no del contenido de estos dimes y diretes, de estas réplicas, sino de lo que encierra el futuro de la democracia y el interés que puede haber soterradamente, que puede existir soterradamente, para dar los motivos y diseñar un escenario de dificultades mucho más graves que lo que hemos tenido que procesar en estos últimos días. Veamos lo que dijo allí sí anoche el presidente de la República. Sí, sobre todo la prepotencia y arrogancia de ciertos pasivos, ¿no? Que se creen por encima del presidente. Y mire, pero es que esto pasará a los anales de la historia como uno de los absurdos de la democracia ecuatoriana. ¿En qué lugar del mundo, por corregir un acto administrativo, además de una economía de 100.000 millones, 41 millones de dólares, pone en peligro la democracia? Porque prácticamente está en peligro la democracia, el país está inestable, conflicto entre presidente y Fuerzas Armadas, por 41 millones de dólares. Anote lo que le digo, esto pasará a la historia de los absurdos de la democracia del país. Y es un reproche para mi gobierno, ¿ya? Y no lo vamos a poder solucionar este año, además que tenemos que enfrentar poderes enormes. Nos pueden hacer mucho daño, me pueden pegar un tiro, eso sería torpemente inmortalizar e inmerecidamente. Esto también será tarea para el futuro gobierno.
pero el país necesita un verdadero régimen laboral y un verdadero régimen de seguridad social. No estos compartimentos estancos, totalmente aislados en base al poder. ¿A qué me refiero? Todos tenemos igualdad de derechos, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si hay un régimen especial de seguridad social para policía y Fuerzas Armadas, es atendiendo las características particulares de esas profesiones. Y nada más. Se entiende, por ejemplo, que se tengan que jubilar antes los militares por la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, en consecuencia están forzados a retirarse. Bueno, tienen derecho a su pensión a los 20, 25 años. Pero ¿por qué la pensión se ajusta de acuerdo al sueldo de los activos, cuando en el sector civil se ajusta de acuerdo a la inflación? ¿Por qué la jubilación es en función del último sueldo? Es decir, un coronel sube a general, al día siguiente renuncia y por el resto de su vida gana la pensión del general. Cuando en el sector civil son el sueldo promedio de los 5 últimos años. Entonces no tiene ningún sentido, son solo abusos. Entonces debe haber un tronco común en base a derechos para todos, porque todos somos iguales. Ya aquí, para la Revolución Ciudadana, no hay instituciones más importantes que otras, ni personas más importantes que otras. Todos somos iguales. Hay que inaugurar la equidad en este país. Y en base a ese tronco común, atender características específicas. Las Fuerzas Armadas son jerárquicas, están forzados a retirarse, entonces pueden jubilarse antes. Pero nada más. No es que el ajuste de las pensiones es diferente, no es que el techo de las pensiones militares debe ser el triple que las del civil. Eso no tiene ningún sentido. Exa FM. Pero también el señor presidente de la República dijo que es absurdo que algunos militares que ganan bien todavía reciban ranchos, dice. Así es, incluso el general Garzón. Y mencionó la cantidad de dinero que él ganaba como jefe del Comando Conjunto. Más que por su jerarquía, él ganaba eso porque eso dicen los reglamentos internos. Y entonces dice, pero él vive aquí, pues tiene su casa. Esas cosas menudas. Es como decirle que al cantante español que vino no le gaste en botellas de vino francés, como denunció algún político en Carondelet, o que celebre tantos almuerzos y no precisamente con gente pobre, que también el señor presidente suele invitar a grupos deprimidos económicamente a Carondelet. Eso también es una gran verdad. Pero también invita a otros, y esos otros están con comillas, con dineros igualmente de la sociedad ecuatoriana. Pero esto es seguirle a lo feo de este asunto. A ver, ¿cómo es que dijo que incluso el general Garzón gana $90 más por el rancho? No debía haber cobrado, dice el presidente. Y el rancho, los soldados, $3. ¿Cómo encontré? Y qué barbaridad, ¿cómo le embarramos? O sea, ¿cómo puede ser los sueldos más altos de la región y estamos pagando $3? Primero es absurdo. O sea, además del sueldo, se les paga $90. No le hubiéramos subido tanto el sueldo y le pagamos $200 y nadie nos iba a criticar. Pero ¿saben cuáles son los absurdos? Que hasta el general Garzón pues gana el rancho. Es decir, se entiende el rancho para el militar que está en un cuartel en la frontera y tiene que dormir, desayunar, comer y cenar allá. ¿Cómo se entiende el rancho? Los que trabajan en la Recoleta en Quito, que viven en Quito y trabajan de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde. Pero también ganan rancho. El general Garzón, aquí tengo. Él ganaba $5.481, más el rancho de $90, $5.571. Yo también voy a reclamar mis ranchos. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y calculando me tienen que pagar como $10.000, porque nunca he cobrado rancho. ¿Por qué no hablan de estos absurdos? Yo sí espero un poquito a las Fuerzas Armadas que de repente digan, vea, necesitamos mejorar el rancho en nuestra zona de la frontera. Y por eso los altos oficiales, que ganamos $5.000 y más, renunciamos a nuestro rancho. Nunca escuchamos eso. Solo más plata, más plata y más plata. Entonces tuve que improvisar y responder, y no tenía la información completa, es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué no hablan de esa distorsión? Una cosa es que tengan rancho los militares que están, los soldados en frontera, en cuarteles,
¿Y los que están en Quito por qué tienen rancho? Exa FM. Bueno, esto viene ocurriendo. Estas son más o menos las señales que esbozan un momento muy difícil, muy crítico exactamente, y muy... Ay, las cosas de provincias, qué decidoras son. En fin, Norberto va a hacernos la fineza, con el permiso del doctor Gonzalo Ortiz, mis invitados de esta hora. Quiero que escuche esto también Jorge Zabalaegas en Guayaquil. Y vamos adelante, pues. ¿Hacia dónde apunta todo esto, señor decano del Centro de Seguridad y Defensa? Hemos tenido que concurrir a usted porque es un asunto institucional, entiendo que bastante grave. Sí, es muy grave, muy importante, y en este sentido el presidente Correa y las Fuerzas Armadas se han encontrado y están chocando en un punto central del régimen político ecuatoriano y de la constitución del propio Estado de Ecuador, que son no tanto el rol de las Fuerzas Armadas, sino qué Fuerzas Armadas queremos, ¿no? La discusión respecto al rol de las Fuerzas Armadas en Ecuador ya se ha hecho, se ha modificado, etcétera, trae sus inconvenientes todavía, pero entiendo que lo que hoy se está discutiendo y lo que está en el centro del debate es qué Fuerzas Armadas necesita o queremos en Ecuador. Y en este sentido el presidente ha asumido una postura, que es la postura de un cambio en las Fuerzas Armadas, llevándolas a un régimen de mayor igualdad interna y a un régimen también de mayor consustanciación con la sociedad civil ecuatoriana. Esto hecho en una situación de crisis económica regional con muy fuertes impactos en la economía ecuatoriana, y con lo cual también el análisis debe tener en cuenta estos datos, ¿no? El diario El Comercio hoy está publicando reclamos desde el año 2009 al 2015 dentro de las propias Fuerzas Armadas en relación a mayores estándares de igualdad, reclamos que suman unos 150 en estos 6 años, que implicaron fuertes sanciones disciplinarias, etcétera. O sea, no es un debate, por supuesto, el debate nace a partir del conflicto del ISFA, pero es una situación de inquietud lenta, pausada y prolongada que las Fuerzas Armadas están viviendo desde hace unos años. ¿Usted no cree que también es un asunto ideológico que hoy desfoga el presidente de su animadversión, seguramente desde joven, a la institución militar? Por supuesto que la discusión respecto a si las Fuerzas Armadas deben tener dentro de sí una estructura, por un lado jerárquica y por otro lado más igualitaria, tiene un fuertísimo carácter ideológico en relación a qué tipo de tropa queremos y qué tipo de conducción militar queremos. Gonzalo Ortiz, ¿cómo ve usted, en cambio, especialmente por el lado del discurso del señor presidente de la República? Me parece, en primer lugar, lo que tú comentaste en algún momento, Tocayo, la pasión del presidente en el tema, ¿no? Nos conocemos del presidente. El presidente no suele controlar mucho sus emociones, y claro, le molestó que saliera ese grupo de oficiales de servicio pasivo que se retiró cuando él comenzó a hablar el viernes en Pacayac. Internados de negro. Y todos de negro. Y entra en una institución militar rodeado de sus propios guardaespaldas, como que no confiara en las Fuerzas Armadas. Antes había habido la declaración de Fernando Cordero de que los militares no están preparados para cuidar personas, cuando han estado siempre a cargo de la seguridad presidencial y de las altas personalidades de los mandos civiles. Y libraron una reciente guerra. Y además de la guerra, por supuesto, pero en cuanto a la seguridad personal, a la seguridad de los visitantes extranjeros, las Fuerzas Armadas han demostrado siempre su capacidad, su éxito en eso, ¿no? Pero ya había críticas respecto de eso. Y hace un despliegue de su propio sistema de seguridad dentro de un recinto militar tan emblemático como la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, y allí se produce este incidente que le causa a Correa pues una reacción, que como ya sabemos es una persona que no controla sus sentimientos de una manera como correspondería a un presidente de la República, y entonces habla de una serie de cosas con un cierto desprecio.
hacia los que se salieron ese momento, diciendo que están completos todos, que no falta nadie, como que ellos no fueran personas los que acaban de salir, y luego se dedica a este tipo de minucias. Se asombra de que el rancho sea solamente de $3 diarios, que lo había denunciado el general Garzón poco antes en su discurso. Es increíble que a los 9 años de gobernar el Ecuador recién sepa este problema. En efecto, el diario El Comercio hoy dice que desde el 2009 hay reclamos en este tipo, que ya se ofreció un aumento del rancho de $90 a $135 y que no se cumplió. No se cumplió no por falta del Ministerio de Defensa, es obvio, sino por falta de recursos del lado de finanzas. Y recién el presidente de la República se da cuenta de esto. Bueno, ¿en qué país vive él? Lo que me da la impresión es que ha habido un crescendo de este enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, que, como el propio presidente lo ha dicho anoche, empezó con la quita de $41 millones al ISFA de una manera verdaderamente autoritaria. Así no se resuelven los problemas de los contratos. Los contratos tienen que ir a la justicia, y dentro de los parámetros que los propios contratos prevén, los contratos son ley para las partes, pueden resolverse las disputas, pero no simplemente por un orden presidencial quítele 41 millones, que solo valen 7. Bueno, así no vivimos en un país con legalidad. Si es que el presidente va a decidir cuánto valen los terrenos y va a dar el veredicto de quitar o dar, pues no hay la menor seguridad jurídica en el Ecuador. Cuando comenzó esto a crecer, obviamente se sintieron afectados el personal de las Fuerzas Armadas que hoy está en servicio pasivo, y que el ISFA es la fuente de recursos de sus pensiones, se sintieron afectados. Esto ha ido creciendo con una serie de desplantes de parte de la autoridad pública que no es dable, no es dable ponerse a pelear de esa manera, ¿no? Y pues todo ha llegado a estas declaraciones de ayer, que el propio presidente de la República dice que está en peligro la democracia, el propio presidente de la República. Y a mí me da la impresión de que a ratos tanta provocación, sí, tanta provocación a los militares, casi es para buscar eso, ¿no? Casi es para buscar eso. Pero los militares no le van a destituir al presidente. No le van a destituir al presidente, jamás lo harían. Creo que en eso sí hemos avanzado. Aunque el presidente se pregunta, ¿no? ¿En qué país del mundo por $41 millones se pone en peligro la democracia? Bueno, en aquellos países donde los mandatarios no se comportan como debe comportarse un mandatario, respetando los límites de las instituciones y siguiendo los procesos a través de la justicia. En esos países, el propio presidente de la República pone en peligro la democracia. En algún momento pensamos, doctor Emerich, que nuestros jefes militares, los miembros cupulares de Fuerzas Armadas ecuatorianas, sí le sintonizaron la intención provocativa, podríamos decir, o de provocación del señor presidente de la República, para que ellos intervengan de una manera mucho más drástica a título de defender a la institución a la que pertenecen, como no cabría de otra manera esperar, ¿no? Entonces, más bien el general Luis Garzón y otros altos militares, otros altos mandos, tuvieron una paciencia de Job, porque el acto de provocación ha sido perseverante desde hace buen rato, y todo el mundo decía, qué pena estos militares que no reaccionan, hasta que Garzón llegó a estos niveles respetuosos, pero ya también contundentes, ¿no? Con el debido respeto, debo señalar que se han realizado sin éxito numerosas gestiones para aumentar la alícuota de alimentación de rancho de nuestros soldados. Es evidente que nuestro personal no puede continuar
desayunando, almorzando y merendando con $3 al día. Para quienes vestimos el uniforme, las Fuerzas Armadas han sido y serán siempre la columna vertebral de la nación. Trascienden circunstanciales liderazgos, veleidades políticas o personalismos. Representan la historia y constituyen el futuro del Ecuador. Es su responsabilidad no permitir que nuestras Fuerzas Armadas sean desviadas de su propia esencia, de los principios que claramente están escritos en la Carta Magna. Exa FM. Esta última parte también se suma, digamos, a lo que mencionaba el catedrático Gonzalo Ortiz. Mucho tuvieron que procesar, calmarse, tranquilizarse, otorgarle mucha paciencia y expectativa y espera y seguramente exigencias, unas que iban a lo más drástico, otras que le decían, y que finalmente ganó, la que se decían a sí mismo las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, no caigas en la trampa, te están provocando. Un poco eso le hace pensar a la gente que predominó, porque en otros tiempos esto hubiera sido una... Era un detonador para un golpe de Estado, una intentona, una cosa similar, cosa que no hay posibilidades y no tendría sentido. ¿Y él hoy estaba buscando aquello? Esa es la parte en donde necesito de la orientación de ustedes. Sí, en esta situación, bueno, a esta altura como todos creo que estamos conviniendo, hay mucho chisporroteo, el lío económico del presidente es harto grave, tremendamente difícil. Sí. Y no hay responsables con quien compartir. Porque él ha sido un verdadero mandamás y se ha adueñado de todas las decisiones económicas y contractuales y todo lo demás, ¿no? Sin la mirada de él o el visto bueno, nada pasaba. Es decir, sí, de todos bien, modos, bien por el país. Sí, pero decir que la crisis económica ecuatoriana es responsabilidad del gobierno es como demasiado, ¿no? En este sentido, la crisis económica es un dato de la realidad que está asolando, por así decirlo sintéticamente, a todo el mundo, no fuertemente sobre Ecuador por tratarse de un país periférico pequeño, etcétera. En el caso estricto y concreto de la crisis en la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, hay un dato esencial del cual creo que se tiene que partir, o dos datos, ¿no? Uno, un dato concreto. El presidente Correa es el comandante de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están, entiendo yo, viéndolo al presidente como una especie de civil entrometido en cuestiones militares. Y eso no es así. Un comandante es un comandante, dirige, es el que toma las decisiones. En primer lugar. En segundo lugar, puede ser que estas decisiones no sean ni cómodas y pueden ser consideradas incorrectas y puede ser considerado el modo en que son tomadas altisonante. Aquí decimos destempladas. Destempladas. Puede considerarse así. Yeah. Pero las Fuerzas Armadas en términos constitucionales no tienen más que mecanismos administrativos para reclamar cosas y no mecanismos políticos. Y uno tiene que obedecer a la autoridad, aunque la autoridad no le guste cuáles son las formas ni los contenidos de sus políticas. En este sentido, y el segundo dato para tratar... Perdona, sí. Norberto, ¿qué han tenido que obedecer y no han obedecido? Acá no hay un problema de desobediencia, ¿no? Sino de politización de una problemática administrativa que ha llevado muy rápidamente al desencadenamiento de una crisis, ¿no? Al parecer en estos momentos y en estos próximos días, por lo menos a partir de esta llamada a la autocrítica que el presidente Correa ha hecho hace algunas horas, hay una especie de intención de calmar la situación, de tal manera que las Fuerzas Armadas no se conviertan en un actor político que interlocuta al gobierno en forma casi permanente. El problema acá no es que vaya a haber un golpe de Estado, sino el hecho de que las Fuerzas Armadas se transformen en un protagonista diario de debates y discusiones relativas a distintos temas de la política nacional. Lo segundo que quería decir es que estamos viviendo a raíz de estos acontecimientos una transición desde unas Fuerzas Armadas que en un primer momento y durante un periodo histórico relativamente largo se habían convertido en garantes de la democracia, teniendo esto como pico y episodio más detonante la crisis del año 2010, cuando las Fuerzas Armadas son convocadas al rescate no solo del presidente, sino del régimen político.
Pero esto cambia cuando, en la reforma de toda la legislación de seguridad, las Fuerzas Armadas empiezan a convertirse en responsables de la defensa y la integridad territorial del país, una especie de factor más técnico e instrumental. Y en este momento podríamos decir que estamos asistiendo al inicio de un tercer momento, y esto creo yo que las Fuerzas Armadas tienen que empezar a digerir y a razonar. ¿Cuál es el tercer momento? El tercer momento de unas Fuerzas Armadas más instrumentales. ¿Qué es eso? En el cual, en concreto, la cuestión es, ya no sería la Fuerzas Armadas responsable de una misión. ¿Perdón? No serían responsables de una misión en relación al Estado ecuatoriano, sino que serían responsables de una función a ejercer. Y en este sentido tendrían tareas y responsabilidades relativas a la defensa, la integridad, puede ser el resguardo del transporte vial en el país, la cuestión geopolítica interna y demás, pero siempre como un factor secundario dentro de la conducción general del país que quedaría a cargo del gobierno, poder ejecutivo, etcétera. Es un pequeño cambio en relación a la situación anterior que implicaría, y tendría sentido esto, una democratización de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en forma más sintética, unas Fuerzas Armadas más igualitarias internamente y más populares, por así decirlo, sin que tenga ningún parecido con una especie de milicia o brigada, ¿no? Doctor, estas expresiones que voy a recordar a la audiencia y a mis invitados, a usted especialmente, pertenecen nuevamente al general Luis Garzón, el que tanto tuvo que detener sus ímpetus de dignidad militar, que tuvo que procesar en silencio algunos episodios complicados que le planteó, y por eso la sospecha de gente con criterio que decían, Correa está buscando que le den el golpe, que le destituyan, que le saquen del poder. El objetivo no lo voy a repetir, es obvio suponer para qué. Vea lo que le dice. Vea, señor presidente, le dice, esta ceremonia, la última de nuestra vida militar, tiene una profunda carga simbólica, pues en ella se sintetizan todas las esperanzas, los sacrificios y los logros de una trayectoria dedicada a los servicios de los más altos intereses de la patria. A lo largo de la historia, han sido testigos de la preparación de la mística del sacrificio de las Fuerzas Armadas que les permitieron obtener una victoria militar. Así también han presenciado los momentos ingratos, los ataques injustificados, los intentos por desprestigiar a la institución. Yo insisto que las Fuerzas Armadas, dijo el general, serán del pueblo armado, testigos insobornables de los vaivenes de la vida republicana, y enfatizó en que han cumplido con su deber con irrestricto respeto a las disposiciones constitucionales y legales, con absoluta obediencia a la autoridad legítimamente constituida, con el mayor profesionalismo y la mayor lealtad. Esto expresó lo han hecho a pesar de que en ocasiones brotes de politiquería o de intereses personales pretendieron desviarla de su objetivo para apartarlas de su sagrado deber de defender a la nación de sus enemigos. La historia, testigo de los tiempos, maestra de la vida, en palabras del gran Cicerón, nos enseñan a superar las circunstancias. Pero al mismo tiempo ejercemos con alto profesionalismo nuestro rol de proteger derechos, libertades y garantías de todos los ecuatorianos, como establece de manera categórica la Constitución. ¿Cómo le parece a usted, doctor Norberto? En este sentido, yo creo que... ¿Es verdad o no es verdad lo que le dice Garzón al presidente? ¿Lo han cumplido a cabalidad? Hay, por supuesto, muchos elementos de verdad, inclusive el reclamo respecto al rancho es un reclamo lícito en términos de datos. El problema es que la desigualdad en relación al rancho ha provocado innumerables sanciones contra soldados reclamantes de la mejora del rancho, con lo cual hay por lo menos una contradicción en el procedimiento. Reclamo algo que sanciono no disciplinariamente cuando me lo reclaman a mí.
Con lo cual, digamos, hago un procedimiento administrativo reclamándole al presidente un cambio en la cuestión del rancho, pero al mismo tiempo sanciono a los soldados que me lo reclaman a mí, supongo que en virtud de cuestiones disciplinarias y de jerarquías internas. Con lo cual, lo que dice el general Garzón es en letra cierto, pero en el fondo hay políticamente una contradicción enorme, ¿no? Estoy sosteniendo yo en los hechos una desigualdad interior y se la reclamo al presidente como parte de un discurso político. Yo no considero que eso sea una acción honesta de 0 a 100 en todo el tiempo, ¿no? Visión de Gonzalo Ortiz. Yo en esto quiero diferir. Lo que Garzón está diciendo es reclamándole al presidente ese aumento para el rancho que hace un año le habían ofrecido, hace un año, y que no se ha cumplido. Y obviamente dentro de las Fuerzas Armadas debe haber inquietud, que hay personal de tropa que ha reclamado seguramente, pues precisamente por lo exiguo de esta dotación para el rancho de 90 mensuales y que iba a subir una pequeña parte a 135, lo ofreció Fernando Cordero como ministro de Defensa hace un año, en marzo del año pasado, y no se ha cumplido. Entonces, claro, un militar obviamente tiene que conservar la disciplina dentro de sus cuarteles, de su tropa, y habrá habido estos casos a lo largo del tiempo, y no se le puede adjudicar a un deseo de los oficiales de mantener la desigualdad. Al contrario, ellos están pidiéndole más recursos al Estado. El presidente se queja de que piden más plata y más plata. Bueno, si había que hacer una reforma a las Fuerzas Armadas, habría habido que hacer desde el inicio del gobierno, no a los 9 años. Y en efecto, había en marcha, ya lo dijo el general Jarrín en estos mismos micrófonos el día viernes, el libro blanco que justamente marcaba el camino de la ruta de la reforma de las Fuerzas Armadas, de lo cual se olvidó por completo el gobierno. Y al contrario, fue dando como gestos continuados de desprecio a la autoridad militar. El presidente de la República casi nunca ha asistido a actos militares, ha hecho muy pocas veces presencia en los actos militares, delegaba siempre, y luego ha puesto una serie de ministros que no entendían el papel de las Fuerzas Armadas. Más aún, en el caso de Javier Ponce, una persona que abiertamente se había demostrado contrario a los militares, pero no para llevar adelante una reforma pensada y progresiva del papel de las Fuerzas Armadas. Que hay que hacer reformas de las Fuerzas Armadas, todos estamos de acuerdo, pero no en el último año del gobierno a través de desplantes y de injurias que las Fuerzas Armadas tienen que tragarse por el hecho de ser obedientes. Gonzalo, ¿tenía sustento estratégico el hecho de que ciudadanos con criterio, llego hasta allá, mencionaban, pertenecientes a todas las ideologías, mencionaban que el presidente quería irse del poder, que la situación económica es inmanejable, que tiene para unos pocos meses, pero él está vendiendo minas? Si sabías, está vendiendo minas con anticipos que la próxima administración va a tener un montón de dificultades porque ha hecho unos compromisos como para que paguen otros después de su periodo. Entonces, sí encajaba esto de que el señor presidente estaba provocando un rompimiento, digamos, de la estructura constitucional que demanda solo en qué casos un presidente puede ser defenestrado. A mí me da la impresión, tocayo, que que todo esto se ha llevado al buen tuntún, que no ha habido una verdadera planificación de las reformas de las Fuerzas Armadas y que solo ha surgido de vez en cuando a través de estos desabruptos en los pronunciamientos del gobierno. Y si es que lo que el presidente busca, como dicen algunos, y esa es la pregunta, si es que el presidente busca que lo echen, que den un golpe de Estado
y él poder irse y abandonar esta situación tan difícil desde el punto de vista económico, creo que no lo va a lograr. Y yo ya lo dije en mi intervención anterior, jamás las Fuerzas Armadas van a dar un golpe de Estado. Cuando han intervenido en política en los últimos años, recordemos, ha sido cuando el pueblo ha rodeado Carondelet y cuando el pueblo y cuando los militares han dicho no le podemos defender más porque no vamos a disparar contra el pueblo. En esas ocasiones, cuando el derrocamiento de Maguad, el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, recordemos, en esas ocasiones, o el de Bucarán antes, es que las Fuerzas Armadas han intervenido y han dicho, mejor váyase, y han facilitado la salida del presidente. Pero ellos dar un golpe de Estado para poner un jefe militar al mando, una junta militar, no lo van a hacer. Ya no se ha ha caminado Carondelet como ocurrió con el general Guillermo Rodríguez Lara, por ejemplo. Ya ha pasado bastante tiempo de eso, claro, y no lo van a hacer. Conversaban en la Recoleta y pasaban los ungidos a reemplazar al que era el golpe del general Rodríguez Lara fue, como digamos, una cosa diferente en cierto sentido, sí, porque fue como un golpe institucional. Las Fuerzas Armadas como tales como tales se apoderaron del poder, le pusieron a su jefe, el general Rodríguez Lara, como presidente, como sí, yo jefe. En eso estoy de acuerdo, no parece haber ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomen al estilo clásico la responsabilidad conjunta del poder, y no tendría sentido, no sería conveniente ni para las Fuerzas Armadas ni para Ecuador, etcétera, ¿no? Y respecto a la posibilidad hipotética de que el presidente Correa esté buscando ser desalojado a propósito, sí ya hace un pocos días o en este mismo momento están diciendo que no se quiere ir nunca, que le quería la reelección indefinida, ahora quiere que lo echen. Es demasiado hipotético, es como suponer demasiado, ¿no? En este sentido, la crisis económica es algo que nos está acompañando y nos va a acompañar por un rato largo. Uno podría suponer que dentro de las apuestas políticas el presidente Correa quisiera no ser reelecto nuevamente, y pareciera ser sensato eso, en el sentido de que el ciclo económico que acompañaba a su ciclo político se cortó. Y en este sentido pareciera ser más conveniente entregar el poder en los términos constitucionalmente designados a un partido de oposición o a un gobierno de alianza país que diseñe un esquema de salida de la crisis paulatino. En este momento estamos en plena crisis, no parece ser que el gobierno esté diciendo, bueno, a ver cuándo me voy. Al contrario, pareciera que estará haciéndose cargo de cosas, aunque a uno no le guste la forma. Y está haciendo compromisos también. También. Claro, está haciendo compromisos para que las cosas se resuelvan. Ahora, él va a estar siempre en ese plano de reto, de desafío. Bueno, es la forma en que este gobierno se ha ejercido, eso no es ninguna novedad. Los ecuatorianos lo conocen desde antes y mucho mejor que yo. El gobierno ha tenido unos picos de popularidad y de éxitos electorales muy reiterados y lo ha tenido así. Así como también en el año 2014, las elecciones municipales, ha tenido pérdidas electorales y ha sido con este liderazgo. Es la forma en que se ha construido. Uno, por supuesto, puede decir, bueno, faltaría la constitución de partidos políticos más sólidos, un régimen democrático que tuviera mayor alternancia. Sí, son todas cosas que se pueden discutir y que son, para mí, ciertas. Los poderes fácticos, le tocó ahora a las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que la batalla resulta, no obstante, sospechosa de Correa contra los militares? ¿Sospechosa en qué sentido? ¿Cómo? Que guarda otra, que busca tiene algo otro por atrás. Lo que yo puedo descubrir por atrás, que tiene correlación con el hecho de que en un escenario en el cual las Fuerzas Armadas no van a dar en ningún caso ya sabe Estado, el presidente, asumiendo eso, lo que podemos sí suponer, y es posible que se dé, es unas Fuerzas Armadas que sean aprovechadas por otros factores políticos en una carrera bastante lenta y pausada hacia la sucesión presidencial, o sea, hacia las elecciones, en el cual las Fuerzas Armadas sean otro factor de protesta, de inestabilidad, de índices de ingobernabilidad, junto con algunas marchas y paros opositores, declaraciones, etcétera, ¿no? Entonces, unas Fuerzas Armadas que han estado por largo tiempo alineadas y que ahora, además de todos los conflictos que hay, también se suman las Fuerzas Armadas. Eso va en desmérito del rol de las Fuerzas Armadas. Me ha pedido una participación, y tiene todo el derecho de hacerlo, como ciudadano y como ex coronel. Es decir, la jerarquía creo que nunca desaparece de
los hombres de armas, efectivamente. Mario Pazmiño, ¿a quién se le atribuye que fue el que organizó la salida con traje negro? Con él conversando. Así. Entonces, vamos a escucharle, coronel. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Un cordial saludo para los dos distinguidos panelistas que están con usted y un cordial saludo para todos los radioyentes. Es necesario indicar, Gonzalo, para que tenga clara la opinión pública a nivel nacional, que el reclamo que está haciendo el señor General Garzón con relación a esos $3 no solo son para los soldados, el conscripto hacia el general tienen el mismo rubro de rancho, o sea, todos es igual en ese sentido. Pero ya que estamos hablando de igualdades y que el presidente de la República plantea el tema de igualdad, que tiene que ser, y estamos de acuerdo en eso, pues demos de ejemplo, pues, si es que todos somos iguales, entonces que nos traiga también chefs belgas para todos los ecuatorianos, que los viáticos de los empleados presidenciales no sean diferentes que el resto de los servidores públicos, que todos los servidores públicos y ecuatorianos usemos la misma vajilla que usa el señor presidente de la República, que todos los servidores públicos y ecuatorianos podamos organizar reuniones con Miguel Bosé y los costos sean pagados por el presupuesto del Estado. ¿De qué igualdad estamos hablando? Aquí hay que indicar claramente, cuando uno emite un criterio, tenemos que responsabilizarnos de eso, pero no podemos nosotros, bajo ningún concepto, decir una cosa y hacer otra cosa, completamente diferente. Gonzalo. Sí, bueno, saludos, coronel. Creo que tiene toda la razón. En efecto, esta es la demostración más clara de que algunos de los reclamos que hace el presidente de la República son bastante populistas, ¿no es cierto? Al referirse a eso. Ahora, ya que le tenemos en línea, coronel, el tema del rancho de los soldados de tropa, lo que decía Garzón, que es absurdo que con $3 se desayune, se almuerce y se cene. Es un tema que se ha venido discutiendo desde hace rato. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Por qué no ha cumplido el Ministerio de Defensa y a su vez el Ministerio de Finanzas este aumento de la dotación para el rancho? ¿Le dejaron para buen tiempo explotarlo o qué pasó? Porque aquí dice el diario El Comercio, la tropa sí ha reclamado por mayor igualdad, dice, y hay un párrafo que también menciona lo siguiente. Minutos antes, dice la crónica literalmente, Luis Garzón, jefe saliente de las Fuerzas Armadas, señaló que los soldados no pueden continuar desayunando, almorzando y merendando con $3. Pero hay un antecedente en este tema. En marzo del 2015, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, informó que el rancho aumentaría de 90 mensuales a 135. Según Defensa, eso debía ocurrir desde abril del año pasado y sin embargo, Te quiero. Y sin embargo, Te quiero es una bonita canción. Sin embargo, sí, no se ha cumplido. No se ha cumplido. ¿Estoy en lo correcto? Gonzalo, es completamente correcto lo que usted indica. Lo que me extraña sobremanera es que este gobierno que manifiesta que lucha por las desigualdades, evitando inequidades, pues este mismo gobierno me parece sumamente extraño que luego de 9 años en el poder, recién el día de hoy se dé cuenta de un error garrafal gravísimo que viene arrastrando desde mucho tiempo atrás. El Comando Conjunto, los miembros de Fuerzas Armadas han venido reclamando permanentemente este tipo de mejora, que es una mejora básicamente para mantener el nivel operativo de estas unidades, porque si a una persona le mantienen comiendo con $3 diarios en patrullajes, en actividades de reconocimiento, en actividades operativas, pues ese es una situación bastante limitante para ese soldado. Eso es lo que están reclamando. No están reclamando cosas prebendas especiales, están reclamando equidad, y la equidad se la tiene que dar con ejemplo. Lo que usted dice es correcto. El ministro Cordero ofreció, pero eso tenían que ofrecer desde mucho tiempo atrás y debían de haber corregido esos errores de mucho tiempo atrás. El presidente recién
el día viernes 26, y quisiera que me dé un minuto para aclarar lo del 26 y el 27, el día viernes él recién se entera de que existe una inequidad ahí y que recién vas a tratar de solucionar. Recordemos al señor presidente de la República que él ya está con todo su gobierno de salida, y hasta que traten de solucionar el tema va a ser imposible. Será el próximo gobierno el que venga y trate de solucionar estas cosas. Pero hay una cosa importantísima de lo que están hablando en este momento. ¿Por qué lo traslada el día 27 al día 26? Que me parece sumamente extraño. Y le dan la importancia a la famosa sabatina el día 27. ¿Por qué no se respetó la fecha de la celebración del Día del Ejército el día sábado, como debía de ser? Eso se llama ser malcriadito. Eso se llama ser malcriadito. Malcriadito también se llama ser el momento que se lleva un tipo de seguridad desbordante a un recinto militar. Cuando vemos que hay un exceso de seguridad dentro de un recinto militar, eso es una ofensa más a los miembros de Fuerzas Armadas. Y es por eso que los miembros de Fuerzas Armadas nos salimos del discurso presidencial como una muestra de rechazo a ese tipo de política del gobierno central, no un rechazo hacia la cúpula militar, porque la cúpula militar, le recordamos, los miembros del servicio pasivo, y creo que todo el pueblo ecuatoriano le recuerda a la cúpula militar que el soldado, el militar, no está para defender un partido político, no está para defender una ideología política y tampoco, o peor, un caudillo político. Los militares nos debemos a la Constitución, los militares nos debemos al pueblo ecuatoriano y al país. Usted fue designado una especie de cachiporrero de los hombres de negro que abandonaron Parcayacu. Esto a manera de broma, pero créame que eso es lo que más le dolió al presidente de la República. Y entonces, ¿quiénes mismos fueron los malcriaditos? Usted ideó esta forma de rebelarse o de protestar contra discursos que siempre tenían una fuerza media bastante, digamos, negativa en contra de la institución militar, y que ya era hora por lo menos de no asistir a otra reprimenda o a otra ofensa en el discurso que debía dar el señor presidente. Pero eso era complicado porque podría desembocar en otros episodios. No sé cómo lo pensaron. ¿Usted fue realmente el líder de esa iniciativa, coronel? Gonzalo, fíjese, yo creo que la dignidad del soldado no permite que existan liderazgos o que existan caudillos que lleven a la gente. Aquí no, la familia militar demostró con altivez el rechazo, no solo al presidente, sino a la persona que había sido catalogada por parte de Fuerzas Armadas como persona no grata, al ministro Cordero. Y todos los que estuvimos ahí asistimos por invitación, porque hay algunas personas y algunos miembros del gobierno que dicen, fueron un pequeño grupo. Sí, señores, fuimos un pequeño grupo de gente patriota que sentimos nuestra institución, porque no mandaron la invitación abierta, mandaron una invitación selectiva y entregaron a cada uno, a los pocos que pudimos obtener una invitación, que nos mandaron las invitaciones, pudimos llegar allá, porque el resto de los militares en servicio pasivo que querían ir a esa ceremonia no pudieron ir porque no tenían invitación. Usted termina, señor doctor Norberto Emerich. Bueno, saludo al coronel, de paso en base a sus palabras, evidentemente en términos simbólicos, ¿no? Porque en el acto del día viernes hubo muchos símbolos, ¿no? Menciona la presencia del presidente rodeado de una escolta especial, pero la imagen de un presidente hablando mientras toda la tribuna detrás se está moviendo y 40 militares se van, y como dice el coronel, la familia militar se retira, es una imagen muy caótica en términos de gobernabilidad en un país. Y en este sentido es como que la conducta, si esto es la familia militar, ha sido demasiado corporativa. Y no es bueno que la conducta de nuestras Fuerzas Armadas tienda a tornarse día a día más corporativa, porque se empieza con palabras, se siguen con símbolos, se terminan con posturas políticas y conductas políticas. En este sentido, independientemente de las formas
y los símbolos y las conductas de cada parte en términos pequeños, porque esto no es una discusión sobre el rancho de las Fuerzas Armadas y ni siquiera es una discusión sobre un tema más importante, que son los recursos del IFA, sino que es una discusión respecto a quién gobierna y quién ordena a las Fuerzas Armadas en nuestro país y qué tipo de Fuerzas Armadas queremos como discusión estratégica. Y en este sentido yo creo que miembros de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas en su conjunto tienen que volver, calmar y debatir en términos administrativos por un lado y en términos de gobernabilidad por el otro lado. El alcalde de la ciudad de San Francisco de Quito estará con nosotros en breves instantes. Aparte de esto, tenemos informaciones de última hora con el señor ministro Serrano respecto al crimen perpetrado lamentablemente en nuestro territorio contra 2 chicas argentinas. Nos duele profundamente ese episodio. Gonzalo, muchísimas gracias. Tocayo. Muchas gracias, doctor.